¿Alguna vez te has preguntado por qué en los pueblos más remotos de Asturias hay mansiones coloniales y palmeras caribeñas? Hoy viajamos en el tiempo para descubrir quiénes fueron los indianos asturianos. Jóvenes que dejaron su tierra sin saber si volverían. Algunos regresaron convertidos en millonarios, otros nunca lo lograron. Esta es una historia de pobreza, valentía, ambición, nostalgia y regreso. A finales del siglo XIX y principios del XX, Asturias era una tierra dura. Su economía estaba basada en agricultura y ganadería de subsistencia. Había pocas tierras para repartir entre muchos hijos y escasas oportunidades de ascenso social, además de una fuerte crisis agrícola y falta de industria en muchas zonas rurales. En una gran cantidad de familias campesinas, el futuro estaba prácticamente decidido al nacer. Si eras el hijo mayor, heredabas. Si eras el segundo o el tercero, buscabas otra salida. Y esa salida tenía un nombre: América. No se marchaban por aventura romántica, se iban por necesidad. Entre 1850 y 1930, miles de asturianos emigraron a países como Cuba, Argentina, México y Uruguay, entre otros, principalmente de habla hispana. Muchos tenían allí familiares que les prometían trabajo. La idea era clara: voy unos años, hago fortuna y vuelvo. Pero el destino no siempre cumplía promesas. La mayoría emigraban entre los 14 y los 25 años. Muchos eran prácticamente niños. Imagínate despedirte de tu familia sin saber si volverás a verla. Algunos padres enviaban primero a un hijo, con la esperanza de que ayudara luego al resto. El viaje duraba entre 15 y 30 días, dependiendo del destino. No viajaban en primera clase, viajaban en tercera, en condiciones duras. Muchos nunca habían visto el mar antes de embarcar, pero para algunos aquel barco era esperanza. Al llegar, comenzaba la realidad. Nada de riquezas inmediatas. Muchos empezaban como dependientes en tiendas, aprendices en comercios, trabajadores en almacenes o peones. Dormían en trastiendas y trabajaban jornadas interminables, pero había algo clave: la cultura del esfuerzo y el ahorro. Además, muchos asturianos se apoyaban entre ellos y creaban redes de ayuda mutua. Algunos lograron prosperar, especialmente en Cuba antes de la independencia, donde muchos asturianos dominaron el pequeño comercio y la hostelería. Uno de los ejemplos más conocidos es Íñigo Noriega Lasso, el cual fue un empresario y terrateniente asturiano que amasó una gran fortuna en México. Muchos comenzaron como empleados y acabaron siendo propietarios de grandes negocios. Pero cuidado, por cada historia de éxito hubo muchas de fracaso. Muchos nunca lograron ahorrar lo suficiente. Algunos murieron en América y otros quedaron atrapados en la pobreza urbana. La historia de los indianos no es solo una historia de éxito, es también una historia de sacrificios invisibles, y es importante contarlo todo. Los que regresaban lo hacían transformados. Traían dinero, ropa elegante, nuevas costumbres, ideas modernas y algo muy simbólico: palmeras, que hoy siguen siendo símbolo del indiano. Construyeron casas llamativas, conocidas como casas de indianos, con colores vivos, grandes galerías, balcones ornamentados y jardines exóticos. Hoy incluso existe el Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración, ubicado en Colombres. Su impacto en Asturias fue real. No solo construyeron casas, muchos financiaron escuelas públicas, fuentes, lavaderos, luz eléctrica, agua corriente, carreteras, casinos y centros sociales. Impulsaron la educación, porque sabían lo que era no tener oportunidades, y cambiaron la fisonomía y la mentalidad de muchos pueblos. Podemos decir que fueron agentes de modernización para Asturias. Asturias hoy no se entiende sin sus indianos. Su nostalgia construyó nuestra modernidad. Si te ha gustado este viaje por nuestra historia, déjamelo en comentarios. ¿Conoces alguna casa de indianos en tu pueblo? ¿Algún antepasado que emigrara? La memoria también se construye compartiendo historias.